Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver Dilema del espacio en relación a administración, venta e innovación. El objetivo de este capítulo es explorar las áreas encargadas del funcionamiento completo y de la expansión potencial de un negocio. De las sesiones anteriores, tuvimos la oportunidad de explicar la optimización del espacio en cuanto a las erogaciones intertemporales relacionadas a los cuatro cuadrantes que dan como resultado los nuevos productos que se ofrecerán en el mercado. El área de producción fue, digamos, el punto neurálgico con el cual comenzamos a explicar la oportunidad de buscar el mayor beneficio posible en cuanto a nivel del espacio, considerando una serie de criterios muy particulares en lo que refiere a instalaciones, recursos iniciales, activos de largo plazo y lo que es el personal. En cada uno de ellos explicamos la interrelación que tendría con los demás cuadrantes para que en un proceso de transformación se puedan generar los nuevos bienes o servicios que de alguna manera responderán a las exigencias de los consumidores potenciales en el mercado y que estos nuevos productos, cuando salen de alguna manera del campo de producción y están disponibles ya para ser colocados en el mercado, estos nuevos productos sufren una transformación en la que el precio, de acuerdo al tipo de mercado que estemos considerando, va a transformar el concepto de estos nuevos productos por nuevas mercancías y una vez que estén eh, colocadas en el mercado y la interacción que existe entre la oferta y la demanda según sea el caso, es lo que va a determinar si existe la fuerza, la idea de que el negocio está recibiendo de alguna manera contestación del público consumidor y ofreciéndole los incentivos para permanecer o seguir operando en la estructura de mercado que estemos hablando. Las erogaciones intertemporales, como los ingresos y los esquemas de retroalimentación que se obtengan de dicho mercado, nos van a conducir a lo que es la maximización del flujo de capital neto valorado en tiempo presente. Esto fue lo que prácticamente estuvimos abordando en una serie de capítulos para comprender la esencia de cada uno de estos elementos y de alguna manera comprender la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que lleva en atender cada uno de estos aspectos con la mayor eficiencia y efectividad posible. Ahora bien, una vez que hemos profundizado en el área de producción, nos queda abordar las erogaciones intertemporales que ocurren en el resto de las áreas del espacio considerado para nuestro negocio, que son las de administración, venta e investigación y desarrollo. Todas estas áreas tienen una importancia relativa con la de producción y esto es lo que nos va a ayudar a tener un mapa completo de cómo integrar cada una de estas áreas en relación a las erogaciones intertemporales para lograr la maximización previamente señalada. Las áreas de administración, venta e investigación y desarrollo van a tener un cierto parecido en la cantidad y en el tipo de cuadrantes que hemos abordado en el área de producción. Sin embargo, las cantidades requeridas o los servicios o los elementos que vayan a ser necesarios en dichas áreas no necesariamente
deben estar ajustadas en una proporción sobre la demanda potencial incremental, sino también en las políticas que se vayan manejando en términos de eficiencia y efectividad. Recuerden que estamos abordando un enfoque de generación de valor al cubo y en esa perspectiva el proporcionar o el generar de alguna manera ahorros, ingresos, disminuir costos y claro está, buscar la recuperación de la inversión son los puntos fundamentales por parte también de las áreas de administración y de venta como de investigación y desarrollo. El área de administración fundamentalmente se va a dedicar a una gran responsabilidad sobre el tema de la planeación del negocio a corto, mediano y largo plazo. Es ahí donde se deberán definir los objetivos, las metas con las cuales se van a medir o calcular los objetivos señalados en los tiempos y en las circunstancias que consideren estratégicas en el tiempo y también vamos a encontrar la responsabilidad de cómo va a estar organizado el negocio desde lo que sería definir una posible estructura jerárquica, donde, como platicamos en cierto momento, el elaborar un manual de funciones y procedimientos por cargo va a determinar también qué tipo de estructura jerárquica se contará, los niveles de comunicación, así como también vamos a encontrar ciertos rubros de liderazgo o de dirección, que es ahí donde nosotros vamos a considerar al cuerpo de empleados, digamos, estratégicos en conducir de manera efectiva las, pues, objetivos, las expectativas del negocio y también vamos a encontrar en el área de administración la labor de ejecutar todo ese tipo de planteamientos, eh, soluciones, propuestas que con el tiempo incrementen el valor al cubo de nuestro negocio. Por otro lado, el área de venta o de ventas, según sea el caso, es el cuerpo de personas, de equipos que se van a encargar de garantizar o de buscar las mejores formas de agilizar la venta de los productos generados en este negocio. Aquí vamos a hacer hincapié no solamente en el talento del personal para poder vender, ya sea en términos minoristas o en términos mayoristas, sino también en todo ese conjunto de estrategias en materia de promoción, en materia de determinación de precios según los entornos, las circunstancias, las zonas, el comportamiento económico del país en donde estén situados o donde decidan operar. Otro punto importante, el aprovechar todos los mecanismos en términos de medios de comunicación, eh, incluidas las redes sociales, para acelerar los procesos de venta y de esa manera obtener ingresos más rápidos y buscar en esa misma forma mecanismos en los cuales la reducción de ciertos costos o de ciertas erogaciones permitan que los ahorros tengan una influencia sobre la generación de los beneficios económicos del negocio. Como ustedes se darán cuenta, hay una diferencia muy grande entre lo que son las funciones del área de administración, como el área de venta, y su importancia relativa con el área de producción es fundamental para el buen funcionamiento en términos integrales del negocio. Ahora bien, también vamos a encontrar en ciertas empresas, en ciertos proyectos, un área que se va a conocer como investigación y desarrollo y es la encargada de
investigar, de encontrar, localizar, explorar, probar o experimentar una serie de técnicas, conceptos, metodologías para la mejora de los productos que de alguna manera se están generando en tiempo presente y también para promover cambios tanto internos como externos al negocio que permitan que estos productos tengan un mayor alcance a los consumidores, tengan una mejor posición en el mercado y contribuyan también a lo que es la gestión de marca. En esta órbita, no todas las empresas cuentan con un área de este tipo porque en algunos casos implica tener o contar con recursos presupuestales amplios, sobre todo cuando se ponen a prueba nuevos productos y si no son funcionales, es difícil en el corto plazo tratar de recuperar ese recurso, digamos, colocado en las pruebas o en los experimentos, pero si cuentan con una planeación como lo que hemos abordado en todos estos capítulos sobre erogaciones intertemporales, posiblemente lo que se desembolse para mejorar o crear nuevos productos tendrá sus resultados positivos considerando una metodología estricta, rigurosa en el largo plazo y a lo mejor con las nuevas propuestas de valor que resulten de esta área puedan generar los ingresos adicionales o extraordinarios a lo que nosotros hemos visto con nuestro negocio y con ello demostrar la recuperación de las erogaciones canalizadas al área de investigación y desarrollo. Especialmente las grandes empresas muy específicamente hablando de las tecnológicas, han apostado mucho por el área de investigación y desarrollo y es lo que ha garantizado que puedan permanecer en el mercado, que sigan siendo competitivas y también del agrado de los consumidores. La investigación y desarrollo no solamente vela por el contenido sustancial del producto, sino también por su parte estética, su parte externa, digámoslo así, y a partir de ahí generar un vínculo con los consumidores existentes y potenciales para poder generar la gestión de marca. Entonces, como podemos observar, las áreas de administración, venta, investigación y desarrollo tienen una gran responsabilidad en el sostenimiento de un negocio. De ahí que todos los elementos que consideremos deben ser precisamente calculados, valorados y considerando que las necesidades de corto plazo deben también ser ajustadas a las de mediano y largo plazo si queremos que nuestro negocio pueda sobrevivir más allá del horizonte de planeación. De esta forma, las erogaciones intertemporales van a abogar por un cuadrante de instalaciones que, en pocas palabras, es la continuidad de lo que hablamos de las instalaciones referidas al área de producción, solamente que aquí estamos hablando del espacio correspondiente a las áreas de administración, venta e investigación y desarrollo. El segundo cuadrante serían los recursos complementarios, que a diferencia de lo que platicamos sobre los recursos iniciales en las cuales son o que repercuten las materias primas u otros materiales, aquí vamos a ver otro tipo de recursos que van a soportar el funcionamiento o a respaldar el funcionamiento del negocio. De ahí que sea necesario contar con activos de larga duración, tal cual como lo abordamos en sesiones anteriores, y la contratación del personal que esté de alguna manera definido para los cargos que se están estructurando o definiendo dentro de estas áreas. De esta forma, los nuevos productos, que valga la redundancia, proceden del área de producción, va a caer en la responsabilidad de estas áreas para que al salir de las instalaciones, es decir, dirigirse al mercado, pueda entender
a una transformación en términos de la valoración de los mismos. ¿Por qué? Porque en el proceso productivo tenemos una idea de cuánto nos costó de manera unitaria, por decirlo así, un producto, ya sea un bien o sea un servicio. En esa misma medida, nosotros sabemos que hay un esfuerzo, que hay una exigencia, que hay una combinación integral del personal, los activos, pero también la tecnología existente. Y entonces, dentro de las instalaciones, se puede prever, se puede determinar algún precio potencial o un valor potencial de estos productos antes de salir al mercado. Claro está que ese valor va a estar muy asociado a lo que se ha tratado en el estudio de mercado en términos de cuánto es que los consumidores están dispuestos a pagar por él. Y a partir de ahí, lo que corresponde a los responsables de estas áreas es definir, de acuerdo a toda la información disponible, cuál sería el precio idóneo para el mercado. Y este precio puede tener o puede generar una transformación de lo que nosotros habíamos valorado en un primer momento y lo que ahora nosotros vamos a considerar en la realidad existente del mercado cuando ya se está interactuando con los competidores, con los consumidores y a partir de ahí determinar cuál es el precio de acuerdo a esa estructura de mercado como idóneo para garantizar la venta, de tal manera que los productos se transforman en mercancías dentro de este circuito y de esa forma van a procurar que el circuito económico sea virtuoso para que en correlación con las erogaciones temporales se pueda garantizar la maximización del flujo de capital neto en términos actuales. ¿Ok? Entonces, en esa perspectiva, todo el circuito empieza a estar conectado y las áreas están completamente unidas para responder a las eventualidades del entorno, tener capacidad de reacción como también de estímulo sobre dicho entorno y entonces contar con la visión de operar más allá del horizonte de planeación. De esta forma, las erogaciones intertemporales de las áreas que hemos mencionado abordarán el cuadrante de las instalaciones como una continuidad del rubro que hemos tratado en el área de producción. Aquí estaríamos agregando o adjuntando aquellos elementos que a lo mejor no han sido contemplados en el área de producción o que de alguna manera lo han sido, pero que a estas alturas será necesario hacer una especie de prorrateo o distribución de las erogaciones según el tipo de área que estemos tratando. Una de ellas podría ser el consumo de energía eléctrica, que dependiendo de la tarifa horaria y el nivel de consumo, nosotros tendríamos una idea de cuánto es lo que habría que desembolsar para las áreas de administración, ventas e investigación y desarrollo. Como podemos observar, lo que desembolsemos de energía eléctrica en estas áreas es muy diferente a la que consideraríamos para la de producción. Y en esta misma medida estaríamos utilizando una técnica de prorrateo que básicamente significa que de la erogación total por el consumo de energía eléctrica habría que hacer el reparto correspondiente a lo que sería producción, administración, ventas, investigación y desarrollo, y de esa manera tener una previsión o una idea de cuál de todas las áreas se tiene un nivel de absorción de energía eléctrica, los niveles de eficiencia y también la búsqueda de ahorros por área. De esa misma forma estaríamos viendo el consumo de agua.
que también depende de la tarifa, depende, como lo hemos hablado, de la localización en términos estratégicos. Y otro punto de relevancia, pues que el tema de la infraestructura, la tubería, el sistema de alcantarillado, drenaje, pues estén completamente comunicados con una visión en algunas empresas del mundo con sustentabilidad, precisamente para generar los ahorros pertinentes en lo que refiere a instalaciones. En esa misma vertiente encontraríamos los servicios necesarios que podríamos añadir como sería la telefonía, los servicios de Internet y servicios diversos. Claro está que dependiendo de las necesidades de cada negocio, el tipo de giro que nosotros estemos tratando, pues podrán añadirse otra gama de servicios que vayan o estén en correlación con el tema de las instalaciones. Si ustedes observan, básicamente el tema de las instalaciones en las áreas de administración, ventas, investigación y desarrollo representan la continuidad o la continuación de toda la estructura del negocio. Entonces, si nosotros hemos elegido adecuadamente la localización, estamos incluyendo en lo que son las dimensiones del espacio todas estas áreas y lo único que vamos a gestionar de alguna manera son los rubros o los conceptos particulares por área para saber cuáles son los desembolsos correspondientes. De igual manera, podemos incluir la cartera de combustibles que pueda ser necesario para el negocio, el sistema de limpieza o el sistema de sanitarios para mantener o de alguna forma garantizar el buen desenvolvimiento de los trabajadores en condiciones de seguridad, en condiciones de higiene y claro está que eso sea también el reflejo para poder crear una política de relaciones públicas y los consumidores también estén al tanto de este tipo de implementos con seriedad, con estética y que de alguna manera den más confianza al mercado. Otro punto es el tratamiento de datos, en la cual la recopilación de toda la información que se vaya desarrollando en la medida en que opere el negocio sirva como un cuadro de retroalimentación para corregir fallas, para anticiparse a ciertos eventos y también para adelantarse a ciertas situaciones que pudieran darles una mejor posición en el mercado. No debemos olvidar que también entraría todo el cuadro de mantenimiento de las zonas en las cuales se esté laborando, desde lo que son paredes, o los interiores, el concepto de interiores, lo que es el tema de los recursos implícitos en las instalaciones, como es la iluminación, el sistema de lavabos, el sistema de ventilación, entre otras cuestiones. Y también lo que tenga que ver con las erogaciones de preparación, del acondicionamiento de las instalaciones, en las cuales debemos prever en qué rubros podemos determinar una recuperación en términos de depreciación y en términos de amortización, como lo hemos platicado, considerando lo que establezca la normatividad vigente, la vida útil de cada uno de los activos, tanto fijos como intangibles, según sea el caso, de acuerdo a la expectativa, de acuerdo a la asesoría del grupo de contadores o del contador que nos estemos apoyando.
y a partir de ahí saber cómo a través de la ley fiscal puede recuperarse esta gama de desembolsos en beneficio de nuestra empresa. El siguiente cuadrante tiene que ver con los recursos complementarios. Esto tiene que ver con aquellos elementos, aquellos objetos que pudieran ser útiles para el cuerpo que va a integrar la administración, las ventas o la investigación y desarrollo. También puede ser constituido por bienes y o servicios que le den esa funcionalidad específica y que de alguna forma sumen valor a lo que es el área de producción. Entre los recursos complementarios podemos manejar servicios como de impresión, servicios diversos que ya van ajustados a las necesidades de cada negocio según el lado o según el área, por ejemplo, de oficinas, el área de publicidad, el área de mercadotecnia, según sea el caso, y a partir de ahí ver qué servicios específicos son los que necesitan. Igualmente, para aquellos negocios que cuentan con un laboratorio en el cual estamos hablando de buscar mejoras o crear nuevos productos, bueno, también vamos a requerir una gama de servicios muy específicos para dicho laboratorio. También vamos a encontrar con combustibles, el manejo de combustibles. Aquí estaríamos aludiendo, por ejemplo, que el personal que encontramos aquí necesita consumir gasolina a través de sus vehículos, tanto para dirigirse al centro de trabajo como para dirigirse a un lugar potencial de clientes, para trasladar el producto, entre otras vertientes. Entonces, aquí también los combustibles tienen una exigencia de cómo generar los mayores ahorros posibles, a sabiendas de que con la normatividad vigente en México existe una oscilación diaria del valor de los combustibles y el consumo también depende de el número de recorridos, la distancia de los recorridos, entre muchas otras situaciones que pudieran mezclarse en el rubro de los recursos complementarios. También vamos a encontrar las erogaciones vinculadas a publicidad, vinculadas ya sea publicidad como una estructura propia de la empresa o servicios que se contraten de manera externa, pero que tienen una vinculación con los objetivos de venta de los productos distintivos del proyecto. Y también estaríamos hablando de aquellos desembolsos que se realizan en materia de papelería, desde lo que es un paquete de hojas o cajas de hojas, tal vez hablemos de una política de hojas membretadas para darle mayor fuerza e identidad corporativa al proyecto, plumas, lápices, entre otros aspectos. Entrando a lo que serían los activos de larga duración, pues tienen una secuencia parecida con lo que abordamos en el área de producción. Aquí estaríamos tratando también activos tangibles como es la necesidad de equipar las áreas de oficinas, las áreas de ventas o los laboratorios con equipo, digamos, especializado según sea el caso, o equipo convencional. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, equipo de cómputo, estaríamos hablando también del mobiliario que sería adecuado no solamente por el concepto estético que estamos platicando, sino también que sea funcional para elevar la productividad del personal. Y dentro de ese mobiliario, pues vamos a encontrar, dependiendo de las áreas que tratemos, exigencias muy propias o muy particulares. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de una persona que se dedica al análisis de datos, entonces necesitará tener, por ejemplo, un escritorio amplio, necesitará tener un servidor,
necesitará tener, por ejemplo, una serie de instrumentos o de equipos de cómputo altamente efectivos o más bien altamente eficientes para que los resultados que obtengan dicha información pues permitan un buen manejo de los recursos en el área tanto de administración como de ventas asociada al área de administración. De ahí nosotros también vamos a contar con intangibles, desde el manejo de un software, desde que a lo mejor un negocio para poder operar tuvo que pagar una especie de autorización para el uso de patentes, para el uso de marcas o que cuentan con las marcas y sus patentes y sobre esa misma base están operando internamente. También tiene que ver con la creación, la generación de las recetas o de las que ya tienen y con eso están operando al interior del negocio. Y también estaríamos hablando, por ejemplo, la búsqueda, la investigación de nuevos permisos y o concesiones que pudieran tener por parte de el gobierno, ya sea a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, según sea el caso. Y entonces, como ustedes observan, el tinte de los activos de largo plazo sigue siendo los mismos como los que hablamos en el área de producción, nada más que en una vertiente ajustada y especializada a administración, ventas, investigación y desarrollo. No hay que olvidar que en los activos de largo plazo puedan crearse a través del área de investigación y desarrollo activos potenciales que puedan ser útiles para la empresa tanto en términos internos como en términos externos. Y esto abordaría tanto en activos tangibles como en activos intangibles. Por ejemplo, ya dependiendo de la estructura, el buen manejo de la empresa, pudiera ser necesario crear un mobiliario específico, un mobiliario especial para las necesidades de la empresa, que no vamos a encontrar en ninguna parte del mundo, pero que para esta empresa tiene la certeza de incrementar la productividad. O si habláramos de activos intangibles, que el laboratorio encontró una nueva receta, una nueva forma de hacer las cosas, y eso puede protegerse por la vía legal y a partir de ahí tener una exclusividad de utilización de dicho recurso para proponer una mejora a los productos que se ofrecen en el mercado o generar nuevos productos. Entonces, como ustedes observarán, eh, la estructura que tiene ahora nuestro negocio es más amplia. Los activos de larga duración tienen el mismo concepto, solo que la ampliación es diferente desde la postura de cada área. Por otro lado, tenemos lo que es la plantilla de empleados que va a estar vinculada a las funciones y a los niveles de responsabilidad que van a acontecer en estas áreas. De ahí que el perfil de puestos tiene que cubrir necesidades y también tiene que buscar capacidades que no solamente compensen las exigencias actuales, sino también las de largo plazo. De ahí que nosotros vamos a encontrar una misma lógica en términos de contratación directa o de contratación en términos indirectos. Como ustedes saben, la diferencia entre una y la otra tiene que ver fundamentalmente con si se va a contratar personal para formar parte directa de la empresa, es decir, el patrón o los responsables del negocio contratan directamente a estas personas o de manera indirecta, es decir, los contratan a través de otra empresa o de otro negocio. Como lo hemos platicado, existe un diferencial conforme a la Ley Federal del Trabajo en México, en donde, dependiendo de las responsabilidades y los niveles solidarios, se establecen de alguna manera los efectos vinculantes en materia de responsabilidad entre lo que se denomina patrón o patrones y los trabajadores. En esta vertiente podemos también mencionar que el nivel de remuneraciones que nosotros apliquemos a los trabajadores en el área de administración, en el área de ventas o investigación y desarrollo,
puede tener o puede contar con vertientes, digamos, adicionales o distintas a las que podríamos ver en el área de producción. Una de ellas podríamos mencionar que en ocasiones en algunas empresas, en las áreas de administración, para valorar su desempeño o su efectividad, se les otorgan bonos en relación al cumplimiento de ciertas metas y a partir de ahí la remuneración no solamente contempla eh, un salario determinado, sino también una especie de bonos por el alcance de ciertos resultados con carácter de administración. En el área de ventas también es muy común observar hoy en día que hay muchos trabajadores que reciben un salario, digámoslo así, base, que es, digamos, en términos muy pequeños, en montos, y que lo que va a incrementar su nivel de ingreso es las comisiones que vaya generando por unidad vendida o por volumen de productos vendidos. Entonces, dependiendo del área que tratemos, aquí también se va a establecer una gama de opciones de remuneración, tanto en términos base como en términos incrementales, en función de la productividad o de alguna meta en específico que involucre la responsabilidad de las partes que en este caso estemos valorando. Entonces, aquí tenemos que considerar lo que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que es el esquema de prestaciones, lo que es el alcance en términos de las erogaciones por concepto de jubilación, por concepto de vivienda o crédito de vivienda, por concepto, si es que así lo establece el negocio, de primas vacacionales, entre otros elementos. Entonces, al igual que en el área de producción que puede haber también un programa de estímulos, cada área tiene su esencia y en esa misma medida también se trata de calcular o de ponderar el desempeño de cada área de acuerdo a un esquema de objetivos y metas. En esencia, estas erogaciones intertemporales van a interconectarse en estos cuadrantes para brindar la mejor oportunidad de eficiencia y o efectividad en materia de administración, ventas e investigación y desarrollo. No se descarta el hecho de considerar la demanda potencial incremental, como lo vimos en el área de la producción. Sin embargo, aquí las cantidades que van a ser requeridas también van a obedecer a la política de eficiencia y efectividad con el objeto de que el negocio tenga un mayor impacto en el mercado, genere la mayor fidelización por parte de lo que son los clientes o los consumidores y a partir de ahí mostrar un grado distintivo entre la competencia. Posteriormente será necesario diseñar el formato adecuado para hacer el registro de los requerimientos a elección de los responsables con la asesoría del cuerpo de investigación en función también a los recursos disponibles con los que se cuenten para la compra, adquisición o contratación de los mismos y con ello establecer un horizonte de planeación que responda a los objetivos y permita las metas de cálculo suficientes para saber el desempeño de este proyecto. Los formatos prácticos deben ser de acuerdo a las exigencias de los responsables del proyecto, de los administradores y de todo el cuerpo que esté involucrado en gestionar los recursos, en garantizar de alguna manera un buen funcionamiento del proyecto, marcando desde lo que son los conceptos y servicios necesarios, junto con los subconceptos y o especificaciones, ya sea marcando una descripción pequeña por rubro, la cantidad requerida
en términos físicos o virtuales, según sea el caso, marcando también el tiempo de consumo o de uso. En esa parte, el gasto unitario es relevante para cada uno de estos rubros para calcular lo que es el gasto total expresado en valor monetario. Esto puede hacerse en horas, días, meses o años. Depende de los criterios y de la rigurosidad en cuanto a la información que se desee generar para la futura toma inteligente de decisiones. En esa misma lógica, estaríamos hablando de la adquisición de los activos de larga duración, considerando los criterios y el tiempo de uso, respetando el concepto, la cantidad requerida, y aquí estaríamos igualmente calculando el costo de adquisición por unidad y luego en términos totales para saber cuáles serían los alcances en materia de inversión, digamos, de largo plazo, y en esa perspectiva considerar cuáles son de carácter tangible, cuáles son de carácter intangible. Tener la columna que nos va a permitir, conforme a la ley y conforme a lo que nos asesora el contador, cuál sería la tasa de depreciación y amortización según sea el caso, identificar la vida útil de estos activos, y posteriormente hacer el desglose de la recuperación por año de dichos activos, como también de los valores o los remanentes que nos queden por, digamos, recuperar una vez que hemos finalizado o hemos llegado a la parte final del horizonte de planeación inicial. Entonces, aquí también podemos utilizar eh, pues esquemas mensuales, esquemas anuales, según sea el caso, según la conveniencia de los responsables del negocio, y no olvidar que estos activos de larga duración, a diferencia de lo que vimos en el área de producción, tienen que estar ajustados a todo lo que es el esquema de dirección, organización, planeación, ejecución, mercadotecnia y también investigación y desarrollo. En relación a la contratación del personal, el formato debe incluir los puestos y las especificaciones de cada uno de ellos, considerando que el personal requerido debe estar correlacionado con los activos de larga duración. Aquí, de acuerdo a la normatividad laboral vigente, debemos eh, desglosar el número de turnos y horarios en una estructura bruta y neta para saber el tiempo efectivo que nos va a permitir mantener un proceso económico virtuoso en el negocio. En esa vertiente, si habláramos del caso de México, eh, una jornada de trabajo convencional es de 8 horas y eso constituiría la estructura bruta en dicho formato. Pero el tiempo efectivo en lo que es el proceso de distribución de estos productos ya convertidos en mercancías, el proceso de mercadotecnia implementado, la realización de las ventas y, y por obvias razones la generación de ingresos al interior de la empresa, estamos constituyendo nuestro proceso económico virtuoso y el tiempo que hemos destinado a esta actividad es lo que nosotros vamos a considerar como la estructura neta. Entonces, el tiempo destinado a alimentación, recreación o descanso, según sea el caso, forma parte de esa estructura bruta. También debemos considerar, antes de hacer cualquier tipo de contratación, la probabilidad de ausencia
por las características del negocio, ya sea por fuerzas de causa mayor, ya sea por riesgos de trabajo que pudieran involucrar una incapacidad temporal o permanente. Y entonces este tipo de situaciones son las que marcarían también el número adecuado de personas a contratar para la empresa. Existen también salvedades en que en caso de una probabilidad de ausencia, se cuenten con programas de reemplazo temporal o en su defecto que las personas que estén colaborando asuman mayores responsabilidades a modo de que esto no afecte el proceso económico virtuoso del proyecto. Con estos parámetros se debe marcar la remuneración unitaria, la cual incluiría el salario, las prestaciones sociales conforme a la ley, también conforme a la visión de pagos por parte de la empresa y de esta manera también calcular la remuneración total en términos monetarios, ya sea en horas, días, meses y o años. A estas alturas hemos construido paso a paso la estructura del negocio, tanto en su parte interna como externa, en la cual los cuadrantes nos han permitido ver la complejidad, la seriedad, la rigurosidad con la que deben ser tratados para que nuestro negocio pueda contener y pueda mostrar un grado de distinción no solo a la competencia, sino también en la preferencia de los consumidores en términos de que pueda permanecer en el mercado a largo plazo. Ahora lo que queda es diseñar el esquema que nos va a permitir ver este dilema del espacio en términos de la maximización del flujo de capital neto, tema que veremos en la siguiente sesión. No está de más invitarlos a que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita para que estén atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias, tengan un excelente día.